¿Listos? Eclesiastés capítulo 4. Entonces, es Salomón. Salomón es el rey. En ese momento que Salomón es rey, es el más sabio y el más rico. No hay nadie más rico. O sea, si hubiera la revista Fortune en ese tiempo, estaría en los top 10, es más, top 1 de riqueza en todo el mundo. Su papá le costó mucho trabajo, que es el rey David. Él comenzó con un reino dividido y de pronto reinó solamente sobre Judá. 7 años después ya reina sobre todo Israel. Él lo une, eso que estaba dividido. Combate y pelea, o sea, realmente él es un guerrero y al final de muchos años logra de pronto la paz y la prosperidad y le entrega realmente el reino a Salomón en su mejor momento. El territorio enorme, el comercio muy bien, tributando a algunas naciones a Israel. Y él de pronto dice, o sea, voy a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo y mis recursos. O sea, imagínate, tu tiempo, dinero y recursos es algo que él tenía para averiguar qué hay debajo del sol, sin Dios. Y él dice, o sea, ¿qué quieres? O sea, proyectos de bienes raíces ya lo hice y al final es vanidad. Proyectos, o sea, una startup de agro o de ganadería, ya lo hice y es vanidad. O sea, jardines, o sea, quiero poner un vivero, el mejor de todo el mundo, y ya lo hace y dice, al final de eso, sin Dios y debajo del sol me dejó simplemente vacío. Y termina diciendo, y mujeres, porque de pronto crees eso y eso pasa mucho en el corazón del soltero o de la soltera. O sea, no, ya cuando tenga mi esposo ya todo va a ser maravilloso. ¿Por qué crees que hacemos conferencias de matrimonios? Porque te das cuenta, no es así, o sea, no es ya prendo el switch y todo se corrige y todo es maravilloso. Pon dos, o sea, si de por sí tu vida como soltero a veces es complicada, ¿a poco no? Y estás así como soltero y nunca, yo me acuerdo cuando yo era soltero, había días que yo no me soportaba a mí mismo. Y ahora juntas dos solteros que se unen en matrimonio, ahora son una sola carne y ya no son dos que de pronto hay días que no se aguantan ellos mismos, ya no es uno, sino ahora son dos y son dos pecadores y si la vida es complicada con uno solo, ahora con dos y te das cuenta que no es como Disneylandia, ¿no? Y por fin terminaron felices, todo. Y él dice, o sea, mujeres 1000, esposas. Digo, no, o sea, no inventes, Salomón, o sea, ¿cómo? Nosotros apenas podemos con una y tú tienes 1000 esposas. Y dice, y eso es vanidad de vanidades. O sea, tuvo un harem, las más guapas, las más bonitas, las que mejor bailaban, las más deportistas, o sea, ¿qué quieres? Y dice, todo al final me dejó vacío y es vanidad de vanidades. Y de pronto cuando lees, o sea, yo las primeras veces que estaba leyendo Eclesiastés digo, qué deprimente. O sea, como que, y si no tienes el contexto y no entiendes quién lo escribe y sobre todo hacia dónde va, porque él va hacia la conclusión, que es en el capítulo 12, que ya llegaremos a eso. Pero el primero está haciendo su caso, que todo sin Dios, debajo del sol, es vacío, es humo, es vanidad de vanidades. Entonces lo sigue diciendo aquí. Y versículo 1 dice, me volví. Ahora acuérdate, entre el capítulo 1 y el capítulo 3 es, y vi debajo del sol y vanidad de vanidades. Y de pronto como que se abre una ventana al cielo y ve a Dios y es eterno. Y eso no pasa como todo lo que hay en la tierra y es perpetuo. Y de pronto baja otra vez sus ojos como aquí. O sea, aquí otra vez me volví. ¿A dónde? A ver hacia abajo. Entonces vas a ver estos como de pronto está viendo la perspectiva divina y de pronto se va a la perspectiva terrestre. Y de pronto, o sea, lees esto y dices, este cuate es bipolar. O sea, no está ni aquí ni allá y de pronto se le están cruzando los cables. Pero es algo que nos pasa. De pronto estamos tan en el mundo y las cosas de este mundo y las preocupaciones y las angustias y la corriente de este mundo y cómo el mundo te quiera moldar y todo lo que hay, mercadotecnia, redes sociales, de pronto te ves, ya se sale de control
y tienes que regresar a lo eterno. Y eso lo hace muy bien Salomón aquí, como que nos aterriza. Entonces dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolación, no había consolador. Y eso es algo que si te fijas y ves las noticias un poco y ves si tienes redes sociales, si tienes Twitter, o sea, una de las cosas que eso no pasa de moda es las malas noticias. O sea, las buenas noticias no venden, no impactan, y por eso todos los noticieros y todas las redes sociales están llenas de eso, de amarillismo, de malas noticias. Eso como que llama mucho la atención. Y él está diciendo, o sea, yo vi que el mundo es totalmente injusto y hay opresores y hay víctimas. Y eso podemos verlo en nuestro país. O sea, ahora en el mundo puedes verlo también y de pronto tienes como que dos bandos. Entonces los hombres oprimen a las mujeres. Y entonces, ¿qué surge de eso? Feminismo radical. Y es una realidad, o sea, y en México vivimos en una sociedad machista. Y de pronto los heterosexuales oprimen a los homosexuales. Y entonces surge el movimiento LGTB y salen a las calles y lo inundan. Y de pronto son las víctimas. En Estados Unidos salió y todo esto comenzó. Y yo cuando empezó la frase esta, el movimiento woke, WOKE, como que yo no entendía qué era, o sea, como que de qué están hablando. Pero es eso, es siempre vas a tener el que oprime y el oprimido, el que oprime y el oprimido. Y eso es una realidad y lo vieron bien, pero entonces empieza con matan a un afroamericano en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de esa imagen? Le ponen los policías sus rodillas en el cuello, tenían razón, o sea, este cuate era un cuate violento y lo matan. Él dice, no puedo respirar, y de pronto se levanta en Estados Unidos y en todo el mundo Black Lives Matter. O sea, los negros también cuentan, como si no estuvieran contando, como si no tuvieran los mismos derechos en Estados Unidos que un blanco. O sea, tú hoy preguntas, o sea, ¿qué beneficio o qué beneficio tiene un blanco contra un afroamericano en Estados Unidos si realmente no hay ningún beneficio? Pero lo que ellos hacen es, toman ciertos casos, lo hacen muy radical y lo hacen un movimiento generalizado. Entonces, por ejemplo, afroamericanos que nunca nadie les ha oprimido, agarran esa bandera y por ser parte de ese, vamos a decir, esa foto de oprimidos, entonces ya son las víctimas. Y el mundo está infectado de eso, de no tomo responsabilidad por mi vida, me ha ido como me ha ido por mi historia, que ni siquiera es su historia, sino es posiblemente la de sus abuelos o de sus antepasados. Y eso se vuelve muy peligroso. Entonces tienes los blancos contra los negros, los ricos contra los pobres. Eso ha pasado en México. O sea, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué es así? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué es la pobreza? ¿Por qué? Pues es culpa de los ricos. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso divide. Y por ahí un sabio filósofo decía, divide y vencerás. Y entonces los grandes políticos se agarran de eso y pueden entonces subir al poder. Los nativos contra los inmigrantes. Estados Unidos, ve Trump. Entonces eso está pasando. No pueden vivir sin los mexicanos, ¿eh? O sea, yo acabo de estar allá. Yo tengo una política cuando voy a Estados Unidos y es hablar en español con el primero que me encuentre. Entonces entro a un lugar, fuimos Jan, mi hijo, que tiene 16, y yo a un curso a una universidad, que es realmente para los chicos, pero van los papás también. Y entonces le estaba platicando a mi hijo Jan a Sandy, le dice, Sandy, ¿cómo te fue? Platícame. Y él es de pocas palabras, pero empezó como que a platicar y dice, mamá, fíjate que muy bien, porque en cuanto llegamos, éramos 110 en el programa, entre la mitad papás y la mitad adolescentes, era de 13 a 18.
Y entonces dice, muy bien, mamá, porque en cuanto llegamos, mi papá saludó a los 116. Y aparte, a los que limpiaban los baños y a los barrenderos, y no, este es muy ocurrente, o sea, se fijan en eso. Y entonces ya fue muy fácil convivir, porque entonces ya de entrada conocíamos todo. Pero yo hago eso, cuando llego a Estados Unidos, sin importar, hay estados donde más hablan español, entonces te vas a Texas y los gringos tienen que hablar español, porque se relacionan con todos los mexicanos, pero no importa, por más norte que vaya, yo llego y a la recepcionista que está ahí le digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y ya si no me habla en español, le hablo en inglés y hago un esfuerzo, pero he cachado como que de pronto hablas en español, como que te das cuenta que sí habla español y no te quiere hablar español y le tienes que volver a hablar en español para que te conteste. Pero ha habido eso, o sea, los nativos contra los inmigrantes, y entonces son los oprimidos, y tienes entonces al poder opresor, los educados o que van a la universidad contra los que no van a la universidad. Y Salomón aquí lo está reconociendo, eso está en el mundo, eso es una realidad, es parte del mundo caído. Eso no va a ser en la eternidad, eso no va a suceder, ahí no va a haber ya diferencias, todos vamos a ser igual. Como todos somos igual al nivel de la cruz. O sea, cuando vamos al nivel de la cruz y nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador y Él murió por nosotros y el mismo precio pagó por cada uno de nosotros, no importa que seas. O sea, está lista, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres heterosexual o homosexual. Él murió por cada uno de ellos. No importa si eres rico o eres pobre, o eres inmigrante, o eres nativo, o estudiaste en universidad o no estudiaste en universidad, eso no tiene ninguna importancia. Entonces sí lo reconocemos en el contexto del mundo caído, debajo del sol, y la injusticia es parte del mundo en el que vivimos, pero este movimiento woke lo ve como un pecado generalizado y no solamente como tú eres pecador y tú necesitas un salvador sin importar qué seas o de dónde vengas o qué contexto hayas tenido. Porque cuando alguien se pone del lado de la víctima, entonces le echa la culpa a todo y no toma responsabilidad de su vida. Entonces, cuidado cuando te escuchas posiblemente ya te infectó el virus, como todo lo que me ha sucedido en mi vida y por eso estoy como estoy. Entonces y dices, no, o sea, voy a tomar responsabilidad de mi vida y de aquí en adelante puede ser completamente diferente. Porque eso divide, polariza. Su identidad es eso, es ser la víctima. Su identidad o sea, somos feministas porque nos han oprimido los hombres. Y entonces su identidad es esa. Su identidad es LGTB más. Esa es su identidad. Y entonces su identidad ahorita en Estados Unidos con Trump es, no, nosotros sí somos Make America First Again. Entonces somos americanos. Y yo digo, no son americanos, ese es el continente. Pero está bien, ¿no? Y ya le quieren cambiar el Golfo de México al Golfo de América. Pero son ocurrencias y lo único que están haciendo, te das cuenta, es dividir. Cuando lo que hace la iglesia es unir. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. O sea, todos somos iguales al pie de la cruz. Lo que vino a hacer Jesús en una cultura judía que menospreciaba a las mujeres. Los niños no tenían derechos. Las mujeres, si tú tenías una mujer en el Imperio Romano, donde vino Jesús, debajo del sol, tú podías decidir tener a tu niña, la ponías en una canasta, la ponías en el desierto y la abandonabas y que llegaran ahí los animales a comérsela. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que los cristianos al leer, o sea, no hay diferencia entre hombre y mujer, y todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la importancia de la vida y la importancia de la justicia y la importancia de la igualdad, lo que hace la iglesia en el primer siglo es así, mujeres y hombres, en la reunión del domingo, vamos a ponernos de acuerdo y esta semana vamos a hacer grupos y vamos a salir a buscar al desierto a ver si dejan una niña para adoptarla, la vamos a hacer nuestra, la vamos a alimentar, la vamos a educar, la vamos a tener aquí en la iglesia. Y entonces, ¿qué creen que sucede? En el primer siglo, los
los hombres ciudadanos romanos ya no encontraban mujeres porque las abortaban. Es un problema. De pronto eso también empezó a pasar en China. Ya no como nada más podías tener un hijo, ¿qué preferían? Pues preferimos hombre. Esto es a nivel global, esto no es por una cultura. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para una persona del Imperio Romano buscar esposa no la podía encontrar porque había más hombres que mujeres. ¿Dónde crees que iba a buscar? En la iglesia. Y entonces una de las razones por las cuales se llenó el Imperio Romano de cristianos es porque estas mujeres estaban ahí, eran mujeres piadosas, eran mujeres que amaban a Dios, que amaban a su prójimo, y de pronto se corre la voz, empiezan a venir estos hombres, reciben la predicación del evangelio, se convierten y es una familia entonces cristiana, y corrió el evangelio por todos lados. Entonces tu identidad no es lo que te sucedió. Ahora es una realidad si te sucedió. El problema es que aun cuando no le sucede, siguen tomando esa identidad. Ese es el asunto con este movimiento woke. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que confunden la justicia con la venganza. Entonces ves y son movimientos y salen a las calles y rompen todo y le pegan. ¿No has visto el movimiento de las mujeres en México? Se visten de morado, se ponen sus capuchas. Yo digo, bueno, si son mujeres y su identidad es eso, ¿para qué te pones capucha? ¿Para qué? ¿Por qué estás destruyendo cosas? O sea, como que eso no es. Pero entonces no es justicia, es venganza. Y otra vez ignoran la responsabilidad humana y la solución no es dividir, la solución realmente es darse cuenta que es una cosmovisión cristiana, que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces eso ve lo mismo que hoy ve alguien, lo ve Salomón. Versículo 2, y alabé yo a los finados. Esto es tremendo lo que dice, ¿eh? Yo alabé a los que se murieron, yo los alabé. O sea, qué bueno, y los que ya murieron más que los vivientes, los que viven todavía. ¿Por qué? Porque los que murieron pues ya no sufren esas opresiones. Y es de pronto ver el mundo con esos ojos de que hoy los jóvenes por eso ya no quieren tener hijos. Porque ¿cómo voy a traer hijos a un mundo que está tan mal? Pero esa es una cosmovisión completamente secular. Cuando nosotros como cristianos entendemos que traer hijos al mundo da mucha esperanza. Sabemos que ellos, al entender el evangelio, lo hermoso lo pueden hacer más hermoso, lo justo lo pueden hacer más justo, y lo bueno que hizo Dios lo puede hacer más bueno. Entonces nosotros tenemos como iglesia 2 mandatos o 2 comisiones. Uno es la gran comisión, que es vayan y hagan discípulos, y otro es el mandato cultural. Dios nos ha puesto en un lugar, vamos a hablar un poco del trabajo. Dios te ha puesto en el trabajo no solamente para que prediques el evangelio a tus compañeros, eso tendría que ser, pero sino para que con tu trabajo hagas el mundo mejor, más justo, más hermoso, más bello, más bueno. O sea, ¿cómo puedes contribuir a eso? Y tienes que pensar, ¿tienes una pastelería? ¿Cómo voy a hacer los mejores pasteles? Por favor, poca azúcar, ¿eh? Pero es eso, y cómo los voy a decorar, y cómo esto le voy a dar la gloria a Dios, y cómo los que trabajan conmigo, o sea, estoy bendiciéndoles, y estoy dando empleos, o sea, cualquier cosa que tú hagas para la gloria de Dios, y ese es el mandato cultural. Cómo nosotros sí podemos cambiar la cultura en los pequeños detalles, poco a poco en lo que hacemos. No podemos cambiar el árbol, no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar una hoja en la que estamos y cambiar ahí completamente el ambiente. Eso sí lo puede hacer el cristiano, y es el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva, que no pudieron cumplir. Pero entonces Jesús viene a la cruz para redimir eso y para que nosotros sí podamos cumplirlo en nuestros trabajos y en lo que hacemos y en nuestras familias y ser completamente diferentes. Versículo 3, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, o sea, el que no ha vivido, el que no ha nacido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, súper, o sea, te empieza a ir bien en tu trabajo, eres exitoso, te aumentan el sueldo, pones una empresita y te empieza a ir bien. Y súper, qué padre, qué exitoso eres, pero prepárate porque eso va a generar que te tengan envidia. Ese es el mundo, ¿sí o no? Y es más, hay gente que trabaja más y hace más y eso porque tuvo envidia de otro y quiere superarlo. Y dice, y tienes que cuidarte de la envidia. Y dice Salomón, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, si vas por buen camino para ser exitoso, prepárate. Va a haber gente que te va a tener envidia. Y está bien, y es parte de la vida y es parte del mundo caído. Versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Entonces el necio, el flojo, con ser flojo se autodestruye. Entonces no hay lugar para el flojo en el reino de los cielos, en la iglesia. No hay lugar para eso. Más vale un puño lleno con descanso que ambos. Entonces, ni flojo, pero tampoco workaholic o adicto al trabajo, que todo el tiempo estás trabajando. Entonces tienes que tener un balance, porque más vale un puño lleno con descanso en tu alma que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿A poco no? Versículo 7, y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, solo, no tiene a nadie, no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Yo tenía un cliente así, en Ciudad de México, en el centro. Estaba solo, no tenía hijos, no tenía sucesor, no tenía amigos. Toda su vida era trabajo y trabajo. Abría su tienda a las 7 de la mañana, la cerraba a las 9 de la noche. No descansaba. Hay gente así. Y ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Entonces tienen más y quieren más. Le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cuánto más? Dijo, solamente un poco más. ¿Y cuánto es eso? Y sus ojos no se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, no tiene tiempo ni para pensar ni para meditar en lo que está haciendo. ¿Para quién trabajo yo? Y defraudando mi alma del bien. O sea, hay gente que trabaja así, se está engañando a sí misma, está haciéndole fraude a su misma alma. También esto es vanidad y duro trabajo. Versículo 9, mejor son dos que uno. En todo, en todos los aspectos de la vida, mejor son dos que uno. Entonces, si estás solo y eres soltero, ten un mejor amigo, ten un hermano en Cristo que te cuide la espalda, que esté contigo, que esté orando. Mejor son dos que uno, por supuesto está hablando en el matrimonio. O sea, yo siempre digo, el mejor estado del hombre es casado. De hecho, yo tenía un jefe que era judío y cada vez que viajábamos a algún lugar, nos subíamos un taxi y lo primero que le preguntaba al taxista le decía, oye, ¿tú eres casado o soltero? No, pues yo soy soltero. ¿Y tienes pareja o novia? Sí, cásate. O sea, siempre, y entonces yo agarré y le decía, cásate y ten hijos. Es judío, Génesis. Multiplícate y fructifícate, multiplica. Y entonces así les decía a todos, no importa quién eran. Y entonces yo agarré como que eso de él y entonces me subo a un taxi, donde vaya. Y siempre hago, ¿cómo te llamas? ¿Eres de aquí o no? Así, nada más para iniciar la conversación le digo, ¿y eres casado o soltero? No, pues soltero. ¿Y tienes novia? No, sí, tengo novia. ¿Y cuánto tiempo tienes? Típico, cuando dicen, no, pues ya 10 años. Digo, ¿10 años? No inventes, cásate y ten hijos. Y no sé si me hacen caso o no, porque no los vuelvo a ver, pero es algo que les digo. Pero mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, hasta aún en el trabajo, son mejores dos, porque no se suman, se multiplican. O sea, es mejor trabajar en equipo y sé que te cuesta trabajo. Y dices, no, yo prefiero hacer todo solo. Porque entonces ya es más trabajo porque se equivocan y no es cierto, o sea, sí se multiplica y sí es mucho mejor. Y Jesús envió de dos en dos y Él sabe, ¿verdad? Siempre son dos mejor que uno.
se multiplica. Y en la iglesia siempre es mejor 2. Entonces, si estás sirviendo y estás ministrando, siempre es que tengas a alguien a tu lado. Yo era ese 2 para mi pastor en Cuernavaca. Entonces, todos los domingos y todos los miércoles él predicaba y yo estaba ahí y yo era su 2. Entonces, nunca lo dejaba solo, siempre estaba con él, siempre estaba atento, orando por él, viendo cualquier necesidad. Y eso es una de las cosas que yo trato de hacer en Semilla, es siempre tener a alguien, que no estar solo. Y ahorita vas a ver por qué. Dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esto es muy importante. O sea, te vas a caer. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos tropezamos. Desde que inició Semilla teníamos un dicho, es cada vez que puedo me equivoco. O sea, te tropiezas y más vale que tengas al lado, que te levante, que te anime, que te fortalezca. Pero eso no se logra cuando te caes, sino vienes preparando eso en tu vida. Y tú eres eso para alguien más. Y alguien más es eso para ti. Y eso es muy valioso. No estás solo. Entonces, tienes alguien que si te caes te levanta, pero si que esa persona se cae, tú la levantas. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y, o sea, no estás solo, te da consuelo. Yo, por ejemplo, cuando viajo y no va Sandy conmigo y es muy seguido, ya me quiero regresar, duermo pésimo. O sea, simplemente no. Así nada más hago en la mañana y no hay nadie, no está. Y es mucho mejor. Y tener a alguien que siempre te pueda consolar y ser fiel. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Entonces, por seguridad, alguien que te esté cuidando las espaldas. Y eso es parte del matrimonio, es estamos juntos, nos estamos cuidando las espaldas, no estás sola y tu esposa se tiene que sentir así, protegida por ti. Por eso el hombre nunca tiene que maltratar a su esposa, ni abusar de ella, ni físicamente, ni sexualmente, ni verbalmente, sino tiene que sentirse ella segura contigo, porque parte de ser proveedor en la casa es eso, provees estabilidad emocional, física, verbal, y la amas a través de eso. Tu esposa nunca se tiene que sentir insegura contigo. Por eso si tienes problemas con el alcohol y cuando tomas se siente insegura, tienes que dejar de tomar. Si tu esposa se siente insegura con algunos amigos de pronto que puedes llevar a la casa y dices, no me late, tienes que hacer que se siente insegura. Es honrar a tu esposa, como dice Efesios capítulo 5. Entonces, si alguno prevaleciera contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces usamos eso en las bodas mucho. Cordón de 3 dobleces. Y dices, ¿quién es el tercero? Bueno, pues es el esposo y es la esposa y es Dios. Cuando no tienes a Dios en tu relación. El matrimonio es sumamente difícil. ¿A quién está aquí casado? A ver, levanta tu mano. Pero bien arriba, no te dé pena. Ok. Déjala arriba un segundo. Ok. ¿Quién de ustedes creen que el matrimonio es lo más fácil y no es nada complicado? ¿Ya ven? Ahí está, es complicado. Y yo digo, sí, el matrimonio es complicado, pero sin Dios es imposible. Sí, o sea, no se puede tener una relación donde, o sea, sí se puede, hay relaciones que duran y se mueren juntos, pero no hay fidelidad, no hay gozo, no hay amistad, no hay intimidad. Una de las cosas que vamos a ver en la conferencia de matrimonios se llama Reconectando. Mira qué bonito título. Porque tienes que reconectar en todas estas áreas en tu vida. En amistad. Tienes que tener chistes con tu esposa que nadie más sepa, sino solamente tú y ella. Yo tengo así con Sandy varias cosas, así que, y las decimos y nos reímos los dos y nadie más sabe eso. Bueno, ¿te platico uno? No es cierto. Pero es eso, tienes intimidad de amigos, intimidad sexual.
Hay un libro que se llama Teología del Cuerpo. Léelo. Y cómo usas tu sexualidad para glorificar a Dios en tu matrimonio. Es de lo más profundo que hay. Entonces el acto sexual es eso, te haces uno con tu esposa una vez más, como lo hiciste cuando te casaste y Dios los hizo una sola carne. Igual necesitas trabajar eso en tu vida. Y todo requiere esfuerzo. Pero el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y necesitas considerar a Dios en todos los aspectos en tu matrimonio. Pero también, esto, cuidándose las espaldas unos a otros. O sea, como hermanos en Cristo, que tengas a alguien que te esté cuidando la espalda y que cuando alguien te acuchille por la espalda puedas llegar y decir, oye, a ver, ¿qué tan profundo está? Y que oren por ti. O sea, aquí pasan semillas, si sabías, ¿verdad? No con cuchillos de verdad, pero hay veces que alguien dice algo que dices, órale, me acaban de apuñalar. Y tienes que tener hombres o mujeres en tu vida, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que puedas ir y decir, oye, ¿sabes que esta semana sucedió eso? Puedes checar qué tan profundo está y puedes orar por mí. Y por eso hay que tener una piel resistente. Aguanta, ¿eh? Hay gente que le dices algo y ya se va de la iglesia. ¿No? Una piel resistente, un ojo que llora por tener un corazón tierno, un corazón que ama y una rodilla que se dobla. Cuatro cositas. Entonces, cordón de 3 dobleces. No se rompe pronto. Versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Aquí la palabra muchacho es joven. Entonces, es mejor el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio. Por favor, no seas necio y viejo, o viejo y necio, el orden que tú quieras. No hay cosa peor que un hombre viejo y necio que no admite consejo. Puede ser viejo, porque eso pues es inevitable, la edad. Pero el que no admite consejo es necedad. Y es mejor el joven que no tiene nada, que es sabio porque admite consejo. Entonces tienes que, como joven, estás empezando, tienes que saber, no me las sé todas. Y hay gente que ya vivió, que ya sufrió, que ya pasó por esto, y ¿por qué no puedo acercarme a ellos y pedir un consejo? Muy importante. En la sabiduría, en la multitud de consejos hay seguridad. No está la respuesta, No lo que te digan es, porque te dicen su consejo y tú lo llevas en oración, te están enseñando una perspectiva que posiblemente no has visto y entonces puedes tomar tu decisión con más seguridad en tu vida. Entonces mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, y es un tema de orgullo y ego y falta de humildad, porque de la cárcel salió para reinar, de la cárcel, de ser nadie, de ser pobre, hasta arriba, a reinar. ¿Y quién es el ejemplo de ese? José. José lo venden como esclavo sus hermanos, lo odian, se lo llevan a Egipto, lo venden a Potifar, lo pone en su casa, lo meten a la cárcel porque le dan una falsa acusación y de la cárcel, de ahí se vuelve el hombre más poderoso de Egipto. Hay historias así. Pero ¿qué tenía este hombre? Era sabio. Admitía el consejo de Dios en su vida. Hay una mujer, y lo puedes investigar, mexicana, que en la época de George Bush, el billete de Estados Unidos llevaba su firma. No sabías, ¿verdad? Se fue de aquí cuando era adolescente a Estados Unidos como inmigrante ilegal. Llegaron ahí, ella no sabía inglés, se puso a estudiar, se puso a trabajar limpiando oficinas, tuvo un hijo con síndrome de Down. Dices, ¿qué onda, qué historia? O sea, de cero, de nada, de no tener nada,
Una mujer que sufrió, y ella podría haber dicho, soy la víctima de esto. Y en vez de ser la víctima, hace lo opuesto, toma responsabilidad de su vida y dice, ok, esto es lo que me tocó vivir. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a construir? Y tiene un hijo con síndrome de Down, decide tenerlo y se mete a la sociedad civil, a abogar por los hijos que tienen, los papás que tienen síndrome de Down, porque sí sabías que hay países que no hay síndrome de Down en Europa. ¿Sí sabes por qué? No es porque no haya hijos que los abortan. Y cuando tú hablas con un papá que tiene un hijo síndrome de Down, te dicen, no podría haber más bendición en la vida que este chico. No hay joven más amoroso, es increíble lo que puede dar un hijo con síndrome de Down. Y ella por eso empieza a meterse a la sociedad civil, empieza a crecer políticamente, y George Bush la nombra tesorera de Estados Unidos y su firma está en el billete de Estados Unidos en la época de George Bush. Lo único que hizo ella es tomar responsabilidad de su vida y decir, mi futuro no depende de mi pasado, ni de dónde vengo, ni de lo que he sufrido, sino mi futuro lo pongo en mis manos y tomo responsabilidad de mi vida. Y eso es lo que falta en medio de una sociedad que está infectada por el virus del woke. Entonces, y David es la misma historia. O sea, en vez de, nunca se queja este joven, nunca se queja. Pero se repite una y otra vez en Génesis. Y Dios estaba con José. Y Dios, él veía eso, Dios está conmigo. A pesar de eso, en medio de mi sufrimiento, de mi dolor, Dios está conmigo. No me ha abandonado, Dios está conmigo. Y se vuelve el primero más poderoso de Egipto después de Faraón. Entonces es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, vamos a ir con el sucesor del rey, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, muchos seguidores. Hay gente que busca eso, seguidores, fama, influencia, autoridad, poder, ¿no? Y cuando salió Facebook, ¿te acuerdas? Era una adicción, quiero tener más likes, quiero tener más amigos, más seguidores. Y hoy, o sea, ¿quién tiene Facebook? ¿Quién lo abre? Nadie. Pero qué bien, muy bien, hiciste 5,523 amigos en Facebook. Y yo digo, ¿cuántos conoces realmente de esos? ¿Sí sabías que hasta Jesús tenía, o sea, sí, puede ser que tenía un grupo de 70, pero realmente de esos tenía un grupo de 12, y realmente de esos tenía un grupo de 3 íntimos, y de esos 12 uno le traicionó. Entonces, ¿qué puedes esperar tú en tu vida? Pero hay una teología de la amistad que puedes ver, ok, no quiero tener todos los amigos, pero si logro tener un puñado de 12, que puedo invitar a mi cumpleaños, está bien, pero con 3 tengo. ¿Y a quién escoge Jesús? Pedro, no inventes, o sea, este cuate cada vez que abre la boca se mete el pie, lo niega 3 veces. Jacobo y Juan les dicen los hijos del trueno. Ya te di un nombre para una banda de rock, mira. O sea, estos cuates van a Samaria, no reciben a Jesús en Samaria, le dicen, Jesús, ¿por qué no oramos y que caiga fuego del cielo? Esto es como una bomba atómica ahí en Samaria. Y Jesús dice, no han entendido, no, yo no vine a perder a nadie, yo vine a salvar, pero los tiene tan cerca. Piensa en esto, los tiene tan cerca estos 3, son los más tremendos. Y tú tienes que estar cerca de Jesús. Cuando te das cuenta de lo que eres capaz sin Él, eso es temor de Dios. Soy capaz de destruir mi matrimonio, soy capaz de hacer fraude en mi empresa, soy capaz de mentirle a todo mundo, soy capaz de venir los domingos y los miércoles a la iglesia, abrir la Biblia y aparentar ser cristiano, y soy todo menos eso en la semana.
Y por eso dices, quiero estar cerca de Jesús. Por eso, los que venimos los miércoles somos los más necesitados. Necesitamos, no es suficiente el domingo, vamos a ver, y un discipulado también. O sea, yo cuando llegué a Semilla, ¿qué hay? Denme, o sea, ¿qué hay en la semana? O sea, como enséñame el menú y tráiganme uno de cada uno. Necesito. Y yo creo que Dios por eso me llamó al ministerio. Dice, correa corta. Sabe de qué sería capaz. Yo sin Jesús mi matrimonio no existiría. ¿Cómo serías tú? O sea, hay que pensar en eso. ¿Dónde estarías si no te hubiera alcanzado Jesús en tu vida? Y si no tienes a Jesús, ¿para dónde vas? Entonces mejor cerca de Él. Para mí eso es el temor de Dios. Temo alejarme de Él y necesito reverenciarle y honrarlo y amarlo y aquí estamos. Y entonces, versículo 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Entonces, típico de los políticos, ¿no? Sale un político, todo el mundo lo ama, vota por él, y después de 6 meses lo odias. No te cumple, no te dio, así. ¿Y qué pasa? Y otra vez sale otro nuevo, dices, este sí es el bueno. ¿Te acuerdas Peña Nieto? El guapísimo, o sea, su peinado, cómo hablaba y la gaviota. Te pintaron la perfecta película. Este ya nos va a sacar como país. No inventes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso cuidado con estar siguiendo personas y aún pastores. Porque de pronto, yo cuando alguien viene, Tali, es una bendición tu ministerio, me encanta cómo predicas, increíble. No, hemos aprendido más en los 2 meses que hemos estado aquí que 10 años de cristiano. Y yo digo, en 5 años vienes y me dices, opinas lo mismo. Porque es el corazón del hombre. Sigue y ama y de pronto no, hoy no me saludó, ya bye. Y después tampoco, no hay contentamiento en eso. Y dice Salomón, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿quién construyó la casa de Dios? Salomón, él sabe, él tiene los planos, él sabe dónde iba a estar el altar, dónde iba a estar el incienso. Y él dice, mira, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, cuidado, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Y eso venimos, o sea, hasta yo aquí me paro y hablo durante 50 minutos. A veces este domingo me sentí súper mal. Digo, pero a veces agarro vuelo y está bien. Estaba muy apasionado, pero cuando estoy predicando, o sea, tengo aquí, ¿no? Mis apuntes, pero a veces Dios me está diciendo algo a mí y digo, tengo que escucharlo, y conforme lo voy escuchando y te digo, ¿y esto? Y digo, no están mis apuntes, pero venimos a escuchar a Dios. Eso es lo que venimos a hacer aquí. No tanto hablar, no tanto decir, sino aquietar nuestra alma, guardar silencio delante de Él y decir, háblame. Señor, me quiero ir de aquí con algo. Y entonces acércate, y me encanta esto, acércate. Eso es lo que quiere Dios, a eso venimos, acercarnos a Él, a que nos hable. Y esta palabra oír no solamente es oír por oír, sino oír es muy fuerte, es oír para obedecer. Entonces vengo a oír para obedecer. Por eso cuando los domingos hay alabanza, hay la predicación, hay una oración final donde estamos diciendo, Señor, aquí estamos, y tiene que ver con lo que es, pero después hay una alabanza final para que estés, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Y cuando te vas, comienza o sea, a aplicar lo que escuchaste, y siempre llévate algo, esto es lo que Dios me habló, esto es lo que tengo que hacer. Ese es un buen sermón bíblico. Entonces acércate
más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra. No es un tema de ubicación, sino de reverencia. No es un tema de presencia, sino de posición. Él está sobre nosotros, Él es soberano, nosotros estamos limitados, somos finitos, tenemos que estar dependientes de Él, y así es como tenemos que venir y acercarnos a Él. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Realmente queremos escucharlo a Él y no tanto venir a prometerle y a decirle. Yo me acuerdo cuando comencé a caminar con el Señor, vino una mini pandemia. Bueno, no era una pandemia, era una epidemia. ¿Te acuerdas? NH1, no sé qué. Y entonces yo estaba muy inmaduro. Entonces le dije en oración un día al Señor, justo esa semana, porque un amigo tenía un contacto en el gobierno y yo tenía las cubrebocas. Y entonces dije, Señor, mira, si nos das el pedido aquí a los de la iglesia, yo en vez de darte el 10%, te voy a dar el 20%. Y por supuesto no me dieron el pedido. Pero a veces, sí es como que venimos a la iglesia más como para darle y a decirle, porque de pronto así hay ciertas iglesias ¿qué vienes a dar? ¿Qué vienes a aportar? ¿Qué vienes a...? Y no, ve este consejo, ven y escucha a Dios. Y acuérdate, Él está en los cielos, tú estás en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Entonces, del mucho trabajo viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esto vale la pena subrayarlo. Cumple lo que dices, Dios, esto, pero fíjate, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel o del mensajero que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, donde abundan los sueños, la imaginación, las fantasías? También abundan las vanidades y las muchas palabras. Entonces, cuidado con sueños y fantasías, y yo voy a hacer esto, y si me gano el pedido le doy. No, y cuidado con muchas palabras. Lo que nos toca es temer a Dios. Entonces, tú teme a Dios. Los sueños son vanos, son vapor, pero temer a Dios tiene peso eterno. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ella, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre de ellos. Entonces, habla un poco de la burocracia en los jueces, en los magistrados. ¿Alguna vez has estado en un caso legal? Y dices, voy a meter mis papeles, y entonces llegas ahí al juzgado y nada más para meter tus papeles, espérame tantito. Y así, y se van y se sientan y no están haciendo nada. Oiga, ya mero, me faltan estos documentos, y tienen un bonche así. Todavía en México se opera así, bonches de papeles y folders y así, y tienen que firmar y ir, y entonces ya que lo hacen, ya está, pero tengo que pasar con el juez. Y hay mucha gente que en México hoy tiene miedo a la reforma judicial. Y tienes que saber que si tienes la reforma judicial que están poniendo jueces, y arriba de ellos está los magistrados, la Suprema Corte de Justicia, esos son 11, y cuando se retire son 10, pero la ley dice de este año es que van a ser solamente 9, 8, 9, gracias abogado, 9, ¿ok? Pero este versículo dice, ok, tienes el Poder Judicial, tienes los magistrados, pero no te equivoques. Ahí, arriba de ellos hay no muchos, no 9, hay uno. Y es el Supremo, y es Dios. Entonces, aun cuando en esta tierra no se hace justicia, hay burocracia, te dejan tu folder ahí, no avanza tu caso, tienes que saber que en Dios hay justicia, y lo puedes poner así, Señor, aquí te dejo esto en tu escritorio, en oración, y
ya tú tienes mi caso y dejas que las cosas sucedan. Versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Entonces, aún el rey, si no le va bien al reino y al campo del reino, tampoco le va a ir bien al rey. El que ama, vamos a entrar a esto del dinero. 3 cosas porque la gente viene a consejería bíblica en la iglesia: es problemas económicos de dinero, problemas matrimoniales, ya hablamos un poco de eso, y problemas con los hijos. 3 cosas. Ahí está el 90% de las consejerías bíblicas. Entonces te puedes dar cuenta, tu batalla no es única, hay otra gente que lo está haciendo, y al final cuando no hay solución, hay veces que dices, yo he tenido casos que digo, ok, leo la hoja, voy con mi esposa, mi amor, hay que orar por eso, ¿qué opinas? Hablo con mi pastor, oye, está sucediendo esto, tenemos un caso en la iglesia así, y digo, no hay solución, y a veces cuando no hay solución, la solución es Dios mismo. Y Él resuelve el asunto, pero nos lleva a buscarle a Él. Entonces, el que ama el dinero, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Dice, Talí, yo no tengo ese problema porque no tengo, no, pero puedes no tener y amar el dinero y querer el dinero. Y entonces el que ama el dinero no se saciará de dinero. Tremendo. Entonces lo que amas, Dios no va a permitir que eso te satisfaga, porque que es idolatría. Dios solamente va a permitir que Él mismo sea tu satisfacción. Entonces el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Te lo está diciendo el hombre más rico del mundo. Y puedes decir, pues Talí, quiero intentar por mí. Ok, ve, gana todo el dinero del mundo, sácate la lotería, haz lo que tengas que hacer, regresa y nos platicas si ahí encontraste la plenitud. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Eso, o sea, entre más ganas, más gastas. Ya sabías eso, ¿verdad? Es una regla humana. Es una inflación que no es de la economía, es una inflación del estilo de vida. Entonces, entre más ganas, entre más ingreso, tienes más acceso a cosas, y entonces quieres mejor casa, mejor coche, mejor viaje, mejor escuela, y entonces entre más ganas, más gastas. Porque me aumentaron el 20% del sueldo. Y en vez de ahorrar, ¿qué haces? Todo lo gastas y te quedas al final sin eso. Entonces, entre más ingresos, más gastos. Tu cerebro se acostumbra a la nueva comodidad de tu nueva vida, de tus ingresos. Entonces, si antes estabas contento con lo que tenías y de pronto, ay no, ya no estaría contento sin esto. Pero todo está aquí, no está en tu bolsa, no está en tu chequera, no está en tu cuenta de banco, está en tu mente. Y pasa eso, que tú mismo te engañas, porque entre más ganas, más quieres gastar, porque dices, más me lo merezco. Y es una trampa. Entonces, ¿qué hace el cristiano con su dinero? Cuidado con justificarte. Tiene que tener disciplina. Tienes que saber cuánto ganas. Tienes que saber cuánto gastas. No tienes que gastar más de lo que ganas. Tienes que tener contentamiento. O sea, con lo que tengo hoy estoy bien. Tienes que tener mayordomía. Señor, si tú me diste esto, ¿cómo quieres que yo lo gaste? Y tienes que de pronto romper ese ciclo de estar gastando y gastando y gastando y decir, tengo que buscar mi contentamiento en el Señor. Pero entonces ahí está, si dices, no, ya quiero ganar más, vas a gastar más. Es una regla bíblica. Entonces, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos, porque a veces aumentan tus ingresos, aumentan tus gastos, y a veces ni siquiera tú estás haciendo el gasto. Alguien más de tu familia o alguien más está haciendo el gasto y no eres tú, y tú no lo disfrutas. 12. Dulce es el sueño del trabajador,
coma mucho o coma poco. Y de pronto Salomón, el más rico, dice, yo me gustaría dormir así como él. Profundo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Se despierta 3 de la mañana y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Y si alguien viene y se roba mi riqueza? ¿Y si cae en la bolsa? ¿Y si mañana no puedo vender? Entonces, si no me paga mi cliente, y si ya no me está pagando y ahí estás, con todos tu abundancia. Entonces sí, es un problema no tener, pero es un problema tener. Y todo es vanidad, ¿te das cuenta? No está ahí, no está ahí. Versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Entonces las riquezas pueden ser para el cristiano una bendición, pero las riquezas guardadas sin ser generoso es una maldición. Tienes que ser generoso, tienes que usarlo para el Señor. Si tienes, sé generoso, úsalo para el Señor. Sé buen mayordomo. Versículo 14, las cuales se pierden. Entonces esas riquezas de pronto se pueden perder y ya no tener nada. Y cuando las tenías no las usaste para lo que las debías de usar. Entonces las cuales se pierden en malas ocupaciones o en mala fortuna o mala suerte o en malas operaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces mientras tengas más, sé generoso, sé más generoso, sé sabio, invierte bien tu dinero. Versículo 16, este también es un gran mal que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovecha trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. El rico. O sea, tú dices, no, está padrísimo, ¿no? O sea, hay ricos que comen en tinieblas, a veces solos, con mucho afán, con mucha preocupación, con mucho dolor y miseria. Te lo está diciendo Salomón, uno de los hombres más ricos. Y aquí, pues, el bien que yo he visto. Entonces, no cometas ese error, sino haz esto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da, aquí está la clave, Dios da, Dios te da. Y le tienes que preguntar, Señor, ¿cómo quieres que lo use? Dios te da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, no de su dinero. Porque dice, goce de su trabajo, y esto es donde Dios, el gozo en la vida, no viene de cuánto dinero tienes, sino de Dios en tu vida. De ahí viene el gozo, de Dios en tu vida. Entonces, porque versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida. Y hay cosas que te podrías estar acordando. O sea, muchos momentos malos puedes pasar en tu vida, pero esos momentos malos no tienen que dominar tu pensamiento, no tienen que traer amargura a tu vida, sino Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Quién? Dios. El único que te puede llenar de alegría. El corazón no es un aumento de sueldo, no es sacarte la lotería, no es que en tu empresa le pegues, no es que cobres un dinero, no es una herencia. El único que puede llenar tu corazón de alegría es Dios. Todo lo demás vanidad de vanidades. Entonces te das cuenta cómo se va acercando poco a poco a la conclusión. Entonces, la clave es no acumular más, sino disfrutar en tu vida lo que Dios te da. Piénsalo. Tu meta no tiene que ser acumular más, porque eso que acumulas mañana se puede ir.
sino lo que tengo hoy, disfrutarlo con Dios. Porque todo lo demás es vanidad, todo lo demás es vacío, todo lo demás es una trampa, todo lo demás es un engaño. Disfrútalo, disfruta a Dios en tu vida. Es mejor eso, sentarte con tu familia y en la mesa. Es una de las cosas que más disfruto. Eso me lo enseñó mi papá. Es todos los días trata de comer en tu casa. Y cuando vamos de viaje a algún lugar, el momento más importante era la comida. Siéntate con tu familia y oramos. Dale gracias a Dios por lo que tienes y disfruta ese momento con ellos. Disfruta día a día. No está en, tu alegría no está en lo que va a pasar en 10 años. Tu alegría no está en el próximo viaje. Tu alegría está en el día a día caminar con Dios y que Él alegre tu corazón. Le pedimos eso a Dios. Y Señor, hoy estamos aquí frente a ti y tomamos ese consejo de Salomón que cuando nos acerquemos a tu casa, sea para escuchar con la intención de obedecer y no tanto para prometer ni para hablar. Y entonces te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a ser fieles, mayordomos, con lo que nos has puesto en nuestras manos, que tengamos contentamiento, que podamos disfrutar lo que tenemos, que no estemos pensando en lo que vamos a tener algún día o lo que todavía no tenemos, sino saber que la alegría de corazón viene de ti, no de las riquezas, no de los logros, no de los seguidores, sino solamente de ti, Señor. Y si nos haces saber esto hoy y salimos de aquí con esta convicción, que es tu palabra y es la verdad, Señor, con eso tenemos para vivir nuestra vida hoy y mañana y pasado mañana y temerte a ti, Señor, reverenciarte a ti. Y te damos gracias, Señor. Hoy nos acercamos a ti, sabiendo que si nos acercamos, tú te acercas a nosotros. Y entonces toca nuestros corazones hoy, Señor. Pon tu alegría ahí. Que podamos salir con gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de la vida y las complicaciones debajo del sol, sabiendo que hay algo más. Pon hoy alegría, Señor, te lo pido como favor especial para tu pueblo en nuestros corazones hoy, el gozo de tu salvación. Y te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos el domingo.